presenta tu gol. Buenos días, tarde o noches. Bienvenidos a la segunda parte de nuestro podcast, nuestro primer podcast para nuestra asignatura de CAS. Y el día de hoy vamos a hablar sobre un tema bastante normal que se nos ocurrió en una noche aburrida de plática. Entonces, bueno, va a empezar mi compañero. Eh, ya, bueno, para ponerles en contexto, una vez estábamos ahí hablando, entonces, no sé, mi compañera dijo que ha estado viendo un video de unas ardillas teniendo relaciones sexuales. Entonces, no sé, me estaba diciendo de que la ardilla hembra no disfrutaba y que el macho era el que, no sé, como que el que mandaba ahí, o algo así estaba diciendo, no me acuerdo muy bien lo que decía. Entonces me estaba diciendo que por qué tiene que ser eso, y que si los animales también tienen relaciones por placer. No sé, ahí sí, ¿tú qué piensas, Mateo? Yo pienso que las relaciones en los insectos, en los animales y en el mundo animal es más algo de instinto. Entonces, pues ellos simplemente buscan sobrevivir y reproducirse para como que dejar su legado en su especie. Ah, por ejemplo, incluso hay insectos, no sé si has escuchado de unas arañas, no La viuda de negra. una mantis, por ejemplo, de una mantis que cuando tiene Ah, relaciones como que le come la cabeza al macho. exacto. Ah, también se ve en la viuda negra que cuando tiene hijos le da de comer al padre. Ujú. Ajá. Le mata al Entonces padre como para que que a le dé ellos de no, comer a o los sea, hijos. no les importan la vida de esos seres queridos, por así decirlo, porque, o sea, ellos no los ven como seres queridos, simplemente están obedeciendo una ley de naturaleza. Ujú. Pero en los mamíferos, ya, no sé, eh, no sé, estábamos diciendo que era como que afectan las hormonas, como que ellos ya comienzan sus deseos sexuales ahí, no sé. Entonces, no sé, llegamos como que ellos hacían las relaciones sexuales porque ellos querían. Mm. Es que ahí como que ahí llega lo que nosotros decimos. Sí, los perritos o todos los animales es por dejar el legado, ¿ya? Pero creo que todos hemos visto cuando un perrito ahí está de travieso, porque obviamente tiene ganas, y eso es lo que decía yo. Como saben, los perros tienen hormonas, obviamente, que no estoy segura, pero al igual que en los hombres humanos, se da en los testículos, o sea, la testosterona. Y es esa hormona que les da como que fuerza, deseo y demás. Entonces, cuando cuando no quieres que tu perro se porte mal y obviamente quieres esterilizarle, le haces la castración. Entonces ahí tu perro se tranquiliza porque, porque ya no tiene esas hormonas que le incentivan a lo que venía detrás. Entonces llegamos a la conclusión que como es en los humanos, no tiene que ser así igual, sino que es parecido. Igual el ciclo reproductivo de las gatitas, perritas y ya mamíferas se da por fases, en donde obviamente tienen su fase de celo, que se dice en los animales. Y es cuando ella está apta para replicar su especie. Entonces ahí, Pero es porque literal a ella le da ganas. Si me cachas, Mateo. Em, o sea, o sea, como que lo que ustedes están diciendo es que los animales sí tienen ganas. exacto. Ajá. ¿Confirmas o no? O sea, es que no sé.
Es que, a ver, ponte a pensar, como en el caso de los perros, no sé, que algunas veces, no sé, un perro se te sube a la pierna, ya, bueno, O en el caso no de las sé, perritas también. y no es porque quiera, no, no es porque el perro, no sé, quiere permanecer a la especie ahí contigo, no, no creo que sea eso, Kat. No sé, Exacto. ponte y no sé, al perro se le da la idea de... Ponte, ajá, es que eso es lo que también venía, y ponte y si el perro, no sé, como que no piense, cacho, y Es piense que que esa es la así cosa. va, O sea, yo creo que la mm, diferencia está ahí, en el pensar. Porque, o sea, por ejemplo, nosotros el no llevamos razonamiento. esas relaciones como ellos porque, o sea, podemos pensar, como que también influye lo que es el amor. Por ejemplo, yo creo que el concepto de amor no se puede ver en animales, ya que no hay sentimiento Sí, verdaderamente. sí, digamos, estaba leyendo que, creo que eso te dije ayer, ¿no? Que, las león hembra, cuando está en celos, o sea, tienen relaciones sexuales, en un día llegan a tener 100 veces relaciones sexuales con un montón, obviamente, de machos. Entonces, no sé si algunas veces es por gusto o porque, no sé, son animales. Exacto, eso nos arroja a lo que les decía, que primero, esa leona ya, esa especie se, se dirige por una serie de hormonas que pasan su proceso por fases, ¿ya? Entonces, lo que significa que la leona, obviamente no es que sea una de las especies más monógamas del reino animal, ya nos vamos primero por eso. Y también eh, podemos decir que las hormonas le incitan al deseo sexual, al deseo reproductivo para, con el fin de reproducir su especie, para no extinguirse. Ese es el pensamiento de todos los animales, nos han Es que enseñado tiene eso. que haber, es que tiene que haber un deseo, si no, no va a poder seguir viviendo. No sé si me hago ¿Y entender. tú cómo Exacto, defines y es sea, deseo? más, sí, O sea, tú defines deseo cuando, como que simplemente un, ¿cómo te digo? depende del deseo, Como que unas porque hormonas imagina, ellos tienen le que dicen a tu tener, cuerpo que hagas algo, porque por ejemplo en los humanos yo creo que un deseo también puede ser como que más mental, más pensado, y eso es lo los que te estoy humanos no tienen diciendo, esa capacidad. depende del deseo, porque digamos, en un animal, digamos, para, no sé, para que mantenga su especie viva, o sea, creo que tienen que tener ese deseo, ¿me entiendes? Tienen que tener ese deseo. Pero es que es deseo o instinto. Ah, depende, ahí sí, no sé. vamos con lo que les digo de las hormonas. Las hormonas no solo afectan al deseo, sino afectan al comportamiento. No sé si han escuchado las hormonas y también hasta el clima afecta en la reproducción de los animales. Sí, sí, pero en los animales ese cambio de hormonas sería el instinto, como dice No, Mateo. no. Ese cambio de hormonas sí sería el deseo. A eso voy, a Ya, a que ver. el deseo hace que como que acepte. Por ejemplo, si han visto cuando una perrita está en celo, ¿ya? Y muchos perros están alrededor, pero, o sea, ella decide con quién sí y con quién no. Por eso es que en algunas ocasiones les ladra o les gruñe, y eso obviamente significa que no, pero en otras ocasiones se deja. Entonces eso nos lleva a pensar que ella sí está siendo consciente, además de estar en su etapa de celo, o sea, está consciente de lo que desea. De lo ¿Sí que me quiere. entienden? Ajá. Ujú. Ujú. Entonces, bueno, Pero, todos... ¿Mande? pero, ajá, pero tú crees que eso es hacerlo por gusto. Eso es a lo que nos arroja la otra, como que interrogante, porque verán, ellas, como te decía ayer, Espera, ellos, espera, los animales, ¿mande? espera.
Solo así, según la ciencia, dice que los humanos y los delfines son los únicos que cogen por placer. Ajá, tienen relaciones por placer. ¿Pero por qué? Entonces, Porque no como piensan. no, no, o sea, o sea, los seres humanos y los delfines son los únicos que cogen por placer. O sea, no, no es que se reproducen porque ellos No, no, sí, sí, quieren, sí. O no sea, sé, pero, permanecer la especie. o sea, como que las otras especies no pueden como que razonar eso. Y por eso es que Eso. no lo hacen por placer. Ajá, entonces eso es lo que estamos tratando como que refutar, porque es que ellos escogen a su pareja. Es literal, en los pavos, ahorita que me acuerdo, los pavos, eh, no sé, el que tenga las plumas ahí más Claro. bonitas podría decirse. Ajá, entonces él tiene como que la potestad de coger con quién él va a estar. Ya. La verdad, no. Pero eso de los colores es porque como que es más llamativo para su especie. Pero no significa que ellos estén escogiendo. Ajá, eso mismo quería decir. En la cuestión de los pavos, o sea, no es que el macho decide, sino que el macho hace como que una danza para conquistar a la hembra. Y cuando ella diga que sí, bueno, pues ahí se hace, Eso es. ajá, ahí se, como que se juntan y bueno. Pero ahí es a donde nos vamos de nuevo. Como les digo, la perrita decide que sí quiere con uno y no quiere con otro. La gata también, obviamente. Entonces, eso nos llevaría a pensar que, cuestión o no, lo hace por placer, porque aparte, como les dije, está en su fase de celo. Ujú. Quiere, necesita en pocas. Es que exacto, o sea, necesita. Necesita por una parte, pero también es que quiere por otra, porque acepta. Pero ¿y si es que si es que rebajas el número de los perritos y solo hay una perrita en celos y un perrito, ¿qué va a pasar? Pues sinceramente yo le quise hacer aparear al perro de mi tía y si te soy sincera, esa perrita era más grande. No sé si ese habrá sido un motivo por el que ella no quería. Ella, es más, le gruñía al perro que era chiquito. Entonces nunca pasó nada. Pero sí, pero o sea, no creo que estaba ella como que en Sí, estado claro de que celo. estaba en celo. Es más, le Sí, deja. dijo que querían hacer. Ajá. Y es más, dice una regla, creo que es de los comportamientos de los perros, que la hembra debe ir al lugar del macho para que, para que ocurra, ¿no? Pero no, o sea, la perrita estaba en su fase de celo y no pasó nada, porque le gruñía, porque estaba enojada, porque se quería ir, y ahí es donde ella no quería. Entonces, yo pensaría que es como que un tema de querer, de deseo, Gustos. quizá. Bueno, ese Creo que viene solo otra era cosa. una parte. ¿Mande? Una cosa. En la situación que planteaban antes de que había una perrita en celos y ella, o sea, como que escogía a los que sí, y escogía a los que no. Como que también eso a veces provoca que tenga cachorros de diferentes perritos, por así decirlo. Y Em, eso, ¿Cómo? sí, No, no creo, o sea, no, porque, verás, una perrita, o sea, ya como que tiene relaciones con a un ver, perro y tiene sus cachorros. ajá, Y luego le da otra cosa de esas. Entonces puede tener cachorros de otro perro, si me cachas. pero no se supone que llega solo un espermatozoide.
y No, debe No, ser de no, un no, no, perro. no, no, pero te estoy diciendo ya en otro momento. O sea, ya cuando ya tiene sus cachorros. Ah, o sea, sí, 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 o sea, eso creo que es obvio, ¿no? No, por eso. Y ella le lo que había dice escogido a Mateo él es antes. cierto. Pero como que Es sus que no es hormonas. como que los perros escogen una pareja. Entonces, Exacto. Es que ellos no escogen, ese es mi punto. O sea, sus hormonas le ponen en un estado y a ella no le importa nada, le porque, o sea, no obligan, es de pensar, en verdad. le obligan. Sus hermanas, ponte que lo obligan. Es que yo no sé cómo funcionará como que la Eso, cabeza de ellos eso, o su cuerpo, pero, o ¿ver? sea, entonces, las hormonas le obligan. Sería como un deber hacer Una eso. Es necesidad. como que algo que ya está ahí. No, Es una necesidad. Eso. No, porque ¿quién no ha tenido una perrita chiquita, perrita bebé, ya que, que suena vulgar, pero se agarran peluches? Y no es necesariamente que esté un perro, sino que se agarran peluches. Entonces, yo creería que es obviamente que está, que es ese deseo también y su deseo también de reproducción, de no acabar con la especie. pero cuando ya no lo hacen con perritos, o sea, con su misma especie, ya no es deseo de mantener su especie. Ahí sí es como que lo hacen porque quieren, pero Exacto. porque quieren sus hermanas, no porque ellos lo piensen. No lo sabemos. Eso también pasa en las personas. No creo que un niño piense aún en tener relaciones, sino cuando ya está en una cierta edad. Entonces también sería impuesto lo de los, lo de los humanos. Claro, cuando un niño o una niña empieza a descubrir su cuerpo, por así decirlo, no lo podrías comparar con lo que hacen los perritos. Exacto. No, porque se podría comparar, porque obviamente se están conociendo y eso, como lo dices, pero ahí llega la masturbación ya. Entonces, una vez que lo prueba, obviamente le gusta porque llega al dicho orgasmo. Entonces, eh, una vez que lo pruebas, obviamente quieres repetirlo porque es algo placentero. Igual que los Pero perros. en los animales, eso Ajá, es. o sea, En los lo que perros, quiero es ¿cómo, como que cómo se da comparar eso en las los dos perros? situaciones, porque, o sea, por ejemplo, tú eh, a casi todos los perros vas a ver que hacen eso, o sea, que como que lo hacen con peluches o con cualquier cosa que se encuentren. Exacto. Y de Literal, los pero humanos, no creo que sea todos, es la por mayoría, pero masturbación, literal, no creo que sea por eso. ajá, es más Claro, pensar. no es por eso, porque un niño tampoco piensa, un niño no lo hace por eso, sino porque es una cuestión natural. Exacto, pero es que, o sea, a eso también a lo que voy, o sea, si nosotros que sabemos pensar, nos vemos influenciados, hablo como especie, por esas hormonas, ¿por qué los perritos que ni siquiera tienen un cerebro tan desarrollado no van a ser influenciados? Y es más, nosotros tenemos la capacidad de saber si es que ese acto está bien o si es que está mal. Los perritos, los animales no. Ellos simplemente se guían por sus hormonas. Pero es Entonces que yo eso no no es sé si es que malo. lo llamaría placer o si es que lo llamaría una necesidad. Es que ahí nos lleva a como que a contrastarlo con nosotros. Nosotros tampoco sabemos si está bien o mal, pero lo replicamos y ese, ese repetir nos lleva Ajá. Es más, según la religión, eso al es malo. placer. Eso no tiene No que ver con la importa la religión, religión, bro. Mm, pero me voy a lo que digo. O sea, es algo natural que empieza como natural, pero nosotros lo hacemos algo con gusto, con ganas. Y no hablo solo de la masturbación, sino de las relaciones con otras personas y demás. Porque también ya, estamos bajo pero hormonas. Ya, pero ajá, o sea, pero porque pensamos nosotros, podemos como que darnos el gusto, pero los animales no pueden pensar. O sea, lo que yo quería es como que la primera vez que un humano descubre eso se está simplemente dejando llevar por sus hormonas.
Y ya dependiendo de cómo él vaya Y entendiendo es ese más, tema. No, pero está la literal ciencia cambiando su como razonamiento en experimenta, sí. ajá, como que va experimentando. En cambio, un animal no. Eso, Un experimentar. animal no tiene como que esa conciencia. Un animal simplemente se deja llevar por sus hormonas y Simplemente lo hace. ajá. Y Entonces Ya, pero lo simplemente lo hace hace, o sea, por no gusto. podrías decir que lo hace por gusto. Claro que lo hace por gusto, porque el repetir una acción, como dicen, en la repetición está el gusto. Entonces, es como que, de que lo hace por gusto, sí, porque se siente bien. es más, los animales también tienen orgasmos. Obviamente. Es porque les gusta. Claro, ¿y por qué no van a querer repetirlo? Es más, sin conciencia, obviamente lo van a querer repetir. Pues que esa es Y la cosa, sin obviamente es por conciencia. gusto. O sea, se están dejando llevar por las mismas hormonas que les hicieron hacer eso la primera vez. En No cambio, un ser solo, humano, si es que ya conoce el tema, ya no lo hace simplemente por las hormonas. Lo hace porque ya conoce el tema y porque ya va experimentando y porque ya puede pensar y saber si es que quiere o no. claro, una perrita, un perrito también decide, sí, quiero esto, voy a, voy a hacerlo. No, porque tú como un ser humano, si es que tienes tu pareja, no vas a estar con otros tres solo porque tus hormonas te dijeron anda. La verdad, sí se da esos casos. Sí Y se como da, pero no dije, siempre. En cambio, los perritos sí. Muchas veces. no, porque nosotros podemos definir qué queremos ser, si queremos ser monógamos o polígamos. Entonces, el perro no es una buena opción de un ejemplo monógamo, como lo es los pingüinos o como lo es, por ejemplo, creo que una clase de mono, ¿ya? Sí, eso es obvio, o sea, no es un ejemplo. Por eso mismo te digo. Ellos como que simplemente se dejan guiar por las hormonas y ya está, y no les importa nada. Porque no pueden pensar. Entonces, por eso mismo, no es que se están dando el gusto. O sea, sí se están dando el gusto, pero porque sus hormonas le dicen. No porque ellos piensen y sepan que quieren algo. Ujú. Claro que piensan. Por eso es que aunque los perros no huelan una perrita en celo, ellos ya están como que en tu pierna. Y recordemos que los perros no tienen una fase reproductiva, o sea, me refiero a una fase como de celo, como es en las perritas, sino que ellos no hay nada que les dirija. Sus hormonas. O sea, me Sus refiero a hormonas. que no hay nada que le dirija en el sentido de estos días sí y estos días no, sino que en cualquier momento de la vida del perro, si un perro huele una perrita en celo, obviamente va a ir a ella Por instinto. porque quiere. Por instinto. Por instinto, sí. Ajá. Exacto, ya, pero el instinto es es la combinación de las hormonas con el querer. No, porque ellos no quieren. O sea, Si o no sea, quisieran, simplemente no fueran. Es que es es algo que, ya es que, impuesto, o es sea, algo que es ya como está ahí. definir lo que quieres, porque, o sea, tipo, para mí los humanos podemos tener deseos sin necesidad de nuestras hormonas. Por ejemplo, si tú dices, se me antoja algo para comer hoy, no es que tus hormonas te están diciendo, come esto hoy. En cambio, los animales sí, o sea, ellos no tienen esa capacidad de pensar, entonces se dejan llevar por sus hormonas. Pero Y, tampoco no o creo sea, que no piensen así en plan, así sean re tontos. Yo creo que también, Como no sé, dije, es o sea, la ajá, no es podría que haber sean algo. combinación. tontos, pero o sea, es como que no están conscientes de algunas cosas. Por ejemplo, o sea, eso de la infidelidad es un tema súper serio en los seres humanos, por obvias razones, pero en los perritos no. ¿Por qué? Porque simplemente ellos no tienen la capacidad de saber que ya tienen una familia. Algo está mal o bien. Ajá, no hay una Ajá, moralidad, no y hay es una conciencia. incorrecto estando con una familia irse a hacerlo con otro. Es que, como les dije, es cuestión de una raza, de una especie monógama y no, porque los pingüinos tampoco es que dicen, tampoco es que piensen.
pero son monógamos. Los cóndores, como han escuchado, no sé si han escuchado, los cóndores no es que digan, ay, sí, eso es muy, o sea, es malo, entonces no lo voy a hacer. No, simplemente es su naturaleza, la monogamia, como en los perros es la poligamia. Ujú, es la naturaleza. Es la naturaleza. O sea, también como que un pingüino Todo tendría está menos en animales que un perro. Porque así mismo lo dice la naturaleza, para que cumplan su estado de monogamia o de poligamia. rol. Su rol. Ajá. Ya bien, eso Ujú. por primera parte. Creo que nos Sí, desviamos un porque ahí poco. viene. Si te cacho. Ya Ok. estábamos hablando, ya nos embalamos, ya. Entonces Pero ahorita viene de que creo que viene de que la naturaleza es machista. O sea, desde el machismo ya está impuesto desde la naturaleza misma. Sí es. o llamarlo como sea, es desigualdad, porque, bueno, como les decía ayer, eso decía, al momento del perro, sí, siente un orgasmo, obviamente, siente un orgasmo, pero ¿dónde está el bienestar de la perrita, de la especie hembra en la relación sexual? ¿Tú crees que eso es una violación o no? No, no Sí, es violación. A yo ver, creo que sí. sí. A ver, primero, no sé, ¿quién se quiere explicar primero? Pero tú dime, ¿tú crees que sí o no? No, 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 digan, o sea, yo pregunto primero. Tú dijiste que sí, ¿verdad? Yo dije que sí. ¿Por qué ¿Por crees? qué? Ajá. Es que, como te dije, no es que ellos, es más, ellos ni siquiera deben saber que es una violación, literalmente, Exacto. porque, porque, digamos, una perrita está en celo porque, no sé, ya quiere tener cachorros, no sé bien en la maternidad, no sé si hay eso en los perros realmente, pero ella no, es que tiene relaciones sexuales con un montón, literal, Ajá. con un montoncísimo, como dije, el ejemplo de antes de los leones. Y, Eso en una mente humana sería considerado como una violación. ajá, eso es muy importante en una mente humana. Y tú a mí dijiste que no, ¿verdad? Ajá. ¿Por qué? Porque verá, yo sé que la violación es eso, es que cometan un acto sin tu consentimiento, sin el consentimiento de una persona. Y obviamente debe existir violaciones, no todo es 100% una cosa blanco y negro y ya bueno. Entonces, obviamente debe haber violaciones, pero siento que no todo, porque como les expliqué en ese caso de la perrita, ella le gruñe con al que no quiere y se deja con el que sí quiere. Entonces, yo creo que no sería violación. Claro, debe haber ciertas excepciones. Bueno, tenemos dos posturas contrapuestas. ¿Y Interesante. tú? Y yo pienso que tiene que ver mucho con lo que dijiste al final. O sea, desde una perspectiva humana lo es, pero ellos no entienden ese concepto, entonces no Para es. ellos es algo normal. Claro. Y ahí es donde también entra lo de pensar, o sea, como Ujú, ellos deciden, pero, ujú, o sea, sí, sí deciden con quién quieren y con no, pero, o sea, deciden simplemente hormonalmente, o sea, no es que lo piensan. Tú siendo una persona sí puedes pensar con quién quieres o con quién no, y por eso se dan las violaciones, que es forzar. O sea, dentro de nuestra especie sí entendemos que existe eso. En cambio, dentro de la especie de los perritos no se entiende que existe eso. ¿Por qué? Porque verdaderamente no escogen, o sea, ellos no pueden meditar la decisión. Ellos simplemente se guían por sus hormonas. Entonces yo pienso que no es una violación porque ese concepto no existe en su especie, o casi no existe, exacto. pero también como que nos ayuda a respaldar la idea de que no lo hacen por gusto verdaderamente, sino simplemente por necesidad y por deseo. Ujú. Creo que se considera más una violación en el definiciones humanas. Ajá, Bueno, este solo es como que una parte.
Pero a lo que en realidad queremos llegar es eso, La desigualdad. cuando la hembra disfruta, porque vamos a hacer gráficos, la posición del perrito mismo, em, que el macho decide todo y la perrita está haciendo un objeto para llegar a su placer. Pero si la perrita decide, ¿qué Exacto, pasa? decide, pero no conoce en realidad lo que es el verdadero placer, sino que se está conformando. Eso. Se conforma porque no sabe que existe como que algo mejor. Es que eso ya está impuesto Yo literal creo por que la es un naturaleza. machismo, en verdad. Entonces, desde ahí se parte de lo que decimos la naturaleza es machista, porque también se da el caso de la maternidad. Explícales tú eso. Yo, Explica. Ujú. el caso de la maternidad, pero ¿en qué sentido? En todo el proceso que conlleva la maternidad. Ah, Claro. es que, no sé, digamos, eso pasa hasta en personas, bueno, más en antiguos, porque ahorita ya como que hemos, ya, no sé, razonado un poquito, porque, digamos, en los animales, le estaba diciendo ayer que, digamos, viene ya, los perros, ya que estábamos ahorita hablando mucho de este tema, entonces un perro viene, la hembra está en celo, ¿no? Entonces él tiene relaciones con la perrita. Entonces la perrita se embaraza y tiene sus hijos. Entonces la perrita es la que cumple más el rol, la que hace más realmente, porque el perro no Hace es como que todo. le va a ayudar. Exacto, hace todo en Hace todo contexto. con la El crianza de perro, sus crías. exacto, hace todo con la Todo en crianza de sus general. crías. Bueno, aquí Porque el redundamos un perro, poquito. Bueno, sí, sí, sí te cacho. Pero como te digo, el perro no hace nada y literal No toma solo está ahí. responsabilidad. Y eso también se ve en las personas, bueno, creo que más en los antiguos, no sé ahorita, que recién el padre recién va a cumplir el rol cuando la mamá deja de lactar, porque de ahí el hombre no puede hacer realmente nada. y sí, esa es una naturaleza que está mal. O sea, eso sí está mal. Eso sí es Por- donde debe entrar el feminismo, porque, o sea, los dos se deben de hacer cargo de su hijo. Pero, a ver, entra el feminismo en la especie humana, o sea, en los animales es como que medio difícil juzgar eso porque no somos de su especie. No, no, es Y, que no estamos juzgando a los animales, sino a la naturaleza. claro, o sea, claro, y esa naturaleza, o sea, yo sí creo que está mal, porque, o sea, imagínate si es que Eso, fuera el no, mundo no ahorita estamos así. juzgando a los animales, sino a la A la naturaleza naturaleza, sí, sí, directamente. sí, pero imagínate si es que el mundo fuera así ahorita. O sea, si es que tu papá no se hiciera cargo de ti en tus primeros, yo qué sé, 4 años. Eso sí está Por mal. eso sí está mal. Ujú. Pero ¿por qué? Porque la naturaleza lo dictó así. ¿Por qué? Porque la mujer es, no sé, según la naturaleza, la mujer es, no sé, vista como que una fábrica, no sé, por si acaso ahí no es por decirlo, porque no soy mala persona, pero literal la naturaleza solo ve a las mujeres como que una fábrica, ellos tienen que cuidar y tienen que hacer todo. No Ajá, estoy culpando a la humanidad ni nada, sino directamente a la a naturaleza. la naturaleza, exactamente. Ajá. Y, o sea, y como que es súper importante este tema porque, o sea, no es cuestión de nada de patriarcado en ninguna Exacto, exacto, teoría, exacto, exacto. simplemente la naturaleza. Y ahí sí tenemos que intervenir para ser una mejor especie, porque, o sea, lo bueno de Es más, nosotros es que tenemos esa ni capacidad de siquiera creo crear. que vale intervenir porque ya está impuesto. O sea, no No, hay sí, un, sí, sí creo podemos que no vale intervenir, generar un deberíamos cambio. Intervenir intervenir. en nuestro comportamiento como humanos, más no en la naturaleza, porque no podemos Eso. obligar No, a los obviamente, pero o sea, animales a digo, hacerse cargo. intervenir en eso, pero en nuestra especie, porque Claro. tenemos la Eso. capacidad. Ajá. Entonces creo que eso ya sería el fin. Ajá, Conclusión, naturaleza conclusión. machista. Pero no existe el patriarcado, Ajá. ¿sabes? Eso no, 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 el eso no patriarcado es existe. una cosa aparte ya de humanos,
pero Claro. O sea, eso, ajá, naturaleza machista. eso mismo. Ajá. Ajá. Ya, listo. Sí, te sirve. Ya, entonces. Y bueno, chicos, hemos culminado este podcast. Muchas gracias por escucharlo y esperen el siguiente. Bye.